La propuesta que yo voy a hacer es básicamente tener una agenda para el 2030, una agenda que integre los 4 proyectos en un esquema de trabajo, que impulse el ferrocarril, que impulse la intermodalidad y que impulse el transporte público. Yo creo que estos son los mimbres sobre los que hay que construir la movilidad, no solamente de la ciudad de Valencia, sino de toda, más allá incluso de su área metropolitana, abarcando desde Gandía hasta Sagunto. Es muy importante que hoy nos cuenten qué se está trabajando a nivel ministerial, a nivel de autonomías y a nivel de ciudad. Y esto es lo que a nosotros más nos importa, sobre todo tener información de primera mano de lo que está sucediendo y que nos afecta a los valencianos y a la ciudad. Es una ciudad que necesita urgentemente, como tienen la mayoría de ciudades españolas, unos túneles pasantes para poder, digamos, organizar el sistema de cercanías, el sistema de transporte de mercancías, estoy hablando evidentemente del túnel de Serrería, y por supuesto los trenes de media y larga distancia. Si no arreglamos ese tema, Valencia va a quedar colapsada y retrasada. Son actuaciones fundamentales para que el corredor mediterráneo tenga todo el sentido que queremos darle. No es posible que tengamos un cuello de botella desde hace muchos años también de carretera, que lo tengamos también ferroviario. Yo creo que es fundamental, no solo para Valencia ciudad, sino para todo el corredor mediterráneo, que es otra forma de decir, para toda España y para toda Europa.